Bien. Amén. Continuamos. Ellos son discernibles, o sea, significa que los entendemos, discernimos, los comprendemos, pero no los criticamos, ni los cuestionamos, solamente los discernimos. Ellos tenemos que tener revelación para entender aquello. Viene el periodo patrístico fiel, que son los discípulos directos de Juan. Ellos son bastante fieles, tienen sus escritos, son humanos. Desde Policarpo hasta Ignacio de Antioquía seguían por la doctrina paulina, más los escritos de Juan y demás. Defienden los dichos y escritores bíblicos y se negaban a las filosofías griegas y judaizantes. Ellos decían, de aquello nosotros no. Eso está documentado en la historia. Pero no todo es color de rosa. Periodo patrístico corrupto. De Clemente Alejandría, a mediados del siglo II, hasta el siglo V, deja entrar la filosofía al pensamiento cristiano. Esto influye a los sujetos como San Agustín, entre otros. O sea, de Clemente Alejandría tenemos helenismo, que es cultura griega. De ahí nacen, es difícil esto porque acá tenemos concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Cartago, el concilio de Hipona, donde estos dos últimos concilios se define el canon. Tenemos permeabilidades, el antonismo, nacen los montanistas, entre otro montón de ideas. Tienen lucha contra los gnósticos, sale Marción con el gnosticismo, historia. Entonces, de acá en adelante, alerta. Alerta roja. Peligro con lo que leamos. Padre de la Iglesia, libro de historia. Ojo, concilios, sínodos. Ojo, cuidado. Porque nosotros no podemos colocar esto ni a la par ni igual. No digo que todo lo que dijeron y creyeron está mal. Por supuesto que no. Obvio. Pero ya no es tan claro como el periodo anterior. Ni cerca de los apóstoles, por supuesto. Son hermanos de la fe algunos de ellos. Hay más sombras que luces y avanzan. Ojo, esto es una síntesis. No vamos a abordar exhaustivamente la historia, pero más o menos para que ustedes tengan un pantallazo de lo que ocurrió. Justino Mártir e Ireneo de León, Tertuliano, eran pro a guardar mandamientos de Torá. O sea, tenemos gente que se fue para el lado de los griegos y otros continuaron con los problemas que Pablo peleó. Hubo gente que dijo, sí, hay que guardar Shabbat, Torá, ley. Desde acá hay dos corrientes. Ocurre una paradoja. El edicto de Constantino provoca el concilio de la Odisea y establece el día del Señor posterior a Teodosio II, que significa se cambia del Shabbat al día domingo como una cuestión cultural que terminó entrándose como una cuestión dogmática de la iglesia. ¿Amén? Entonces, hay cualquier viento de doctrina en este tiempo. Periodo católico, vamos a mencionarlo suavemente, ¿no? Desde el primer Papa León el Grande hasta el siglo XV, la Reforma, pasó de todo acá. De todo. Después de la adopción del cristianismo del Imperio Romano, era cuestión de tiempo para que el imperio tomara poder y por medio de la fe se obligaran a las doctrinas. Una fe deformada y paganizada. Los concilios no te proponían pensamientos para que tú meditaras y los consideraras, sino que crea esto o es comulgado. En el mejor de los casos. En el peor, crea esto, quemado, lapidado, piedrado, aserrado, muerto, perseguido. Cuando entró el cristianismo al imperio, se dejó de matar gente, pero se empezó a seguir a los cristianos que no estaban de acuerdo con todo lo que se hacía. De ahí nace el monastismo, gente que se fue a los monasterios, no empezó por el catolicismo, sino que dijeron, esto va mal, nosotros nos vamos a descontaminar del mundo. Y nacen los escénicos, que se fueron al otro extremo, ¿no? Bueno, más que nada para cuidar sus vidas. La ley se vuelve relativa al Papa
lo que diga él es ley y norma, la dictamina para la iglesia que sí, que no, incluso más allá de la escritura, porque es el vicario Filis Dei, es el vocero de Dios acá en la tierra, y él define doctrina, lo que se hace y lo que no. O sea, ya la Biblia es, ¿quién sabe? Curiosamente, en el Catecismo Romano están los 10 mandamientos, un tanto manoseados, pero están. O sea, a todas luces, el catolicismo romano mete los 10 mandamientos. ¿Y eso dónde está? ¿En qué ley? ¿En la de Moisés? Pero claro, no todos los mandamientos los guardan. Y algunos los cambian. Periodo reformista. La reforma trata de mejorar lo que venía siendo el catolicismo romano, entre todas las ideas raras, por decirlo de una mejor manera. Hay una intención de regresar a la doctrina bíblica, pero el arrastre y el error es evidente, en especial las bases judaizantes, el Shabbat, siguen ocurriendo en la reforma. O sea, sí hubo gente de la reforma que siguió guardando Torá, y hubo gente que siguió guardando el día del Señor. La reforma es una historia aparte que la veremos en algún otro taller, y las ideas que hasta el día de hoy se arrastran en la iglesia. Periodo moderno, sincretismo doctrinal y yoísmo. Yo pienso, me reveló el Señor, yo creo, yo digo, yo entiendo, yo. Amén. O sea, es en el periodo moderno, esto empieza a principios del siglo, vamos a colocar a principios del siglo XX, siglo XIX, las ideas se vuelven coloridas. O sea, los colores son de los peligrosos, menos, cosas bien, cosas mal, no hay claridad. Está en la historia de la iglesia, ¿eh? No todo lo que se dijo está mal, no todo lo que se cree está bien. Hay una mezcla de ideas. Ese es nuestro hoy. La ley ritual está abrogada, la ley moral está vigente. Eso es un error que debe ser erradicado de la iglesia. No repita este tipo de cosas que se enseñan en seminarios, institutos bíblicos, instituciones. Eso es incorrecto. Eso es un error. La ley está vigente. Necesita estar vigente la ley. Una obra posterior, donde se encuentran las frases textuales, tratando de esta frase, nació más o menos alrededor del siglo XVII. Se hizo como que se patentó. Post-reforma. Donde Bunyan explica una decisión entre la ley ceremonial y la moral y dice que, fin al cabo, esto estaría vigente. Esto nace en un libro muy común que se llama El progreso del peregrino. De ahí, en estos libros, se hicieron populares estas ideas. Es un libro que trataba de una manera literaria, introducir el cristianismo. Una especie de evangelismo literario. Eso es el camino del peregrino. De ahí se patenta la idea. Los principios están. Esta idea de mezclar ley y gracia, que unas cosas sí, otras no, lo ritual está abrogado, lo moral está vigente. Esta idea no tiene ningún sidero en el texto bíblico. Cristo dio una nueva visión de la ley, un refritado de la ley incorrecto, no puede ocurrir, ya se mencionó. Hubo un cambio de ley, Gálatas 3:15 no hablan cambio de ley, es una o es otra. Ley y gracia, mixismo doctrinal o sincretismo. Como el agua y el aceite, la ley y la gracia no se pueden mezclar. Literal. No se puede mezclar una cosa con la otra. Son total y completamente distintas. Y es importante que esta noche usted lo entienda y lo discierna. Porque si mezclamos ambas cosas, según Pablo, o eres maldito, te desligas de Cristo, cae de la gracia, de nada te valió Cristo. Una mezcla de idea, disculpen, me salté hacia atrás. ¿Están vigentes los 10 mandamientos? Es una buena pregunta. Y esto para la iglesia en general, reformada, pentecostal y denominaciones en general, los 10 mandamientos vienen a ser ley y norma. Si yo le hago la pregunta esto al principio del taller,
antes de decir nada, hermano, pregunta, ¿están vigentes los 10 mandamientos? ¿Cuánto hubiese levantado la mano? La mayoría, ¿no? En cualquier iglesia que nosotros vamos, preguntamos, hermano, ¿están vigentes los 10 mandamientos? Todos que dicen, amén, 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 ¿cierto? En cualquier denominación que entremos, que no hayan tenido este tipo de charlas. Y usted le pregunta, ¿y guardó el Shabbat? ¿Ah? ¿Cómo le fue el Shabbat? ¿Lo guardó? No. Pero me acaba de decir que está vigente. ¿No le suena raro eso? Bueno, descansé el domingo. El domingo no es Shabbat. ¿Cómo? Yo me toco los descansos los miércoles. Yo descanso los miércoles. ¿Miércolista? No, no existe. Entonces, ¿cómo hacemos? Pablo establece en Gálatas 3:10, porque todo lo que depende de la obra de la ley está bajo maldición. ¿Incluye o excluye los 10 mandamientos? Pregunta. Pablo incluye los 10 mandamientos porque esos son parte esencial del pacto del Sinaí. Guardar los 10 te hace maldito. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿tengo que adorar dioses? ¿Tengo que matar y robar? Tranquilo, no raje su vestidura. Ya vamos a resolver ese problema. No matarás, Éxodo 20:13. Para que vayan discerniendo esto. Ese mandato está en los dos pactos. En el Sinaí y en el de Cristo. ¿Pero qué pasaba si matas a alguien en el Sinaí? ¿Qué hacían contigo? ¿Qué hacían? Mas si ahora, por error, no discutí con el pastor que está mal y lo empujo, le quito la vida al pastor, voy preso y maté a alguien. ¿Me van a matar a mí? Bueno, al menos que esté en Estados Unidos, en Utah o Texas, sí. Pero acá en Chile no. ¿Y qué tengo que hacer para solucionar ese pecado? Confesarlo. Es el mismo mandato, pero son leyes distintas, por ende, son de pactos distintos y son distintos de fondo, son mandatos distintos. Si usted pasa un semáforo en rojo en Chile, no sé cuánto es la multa. ¿Cuánto es la multa grave? ¿400.000 pesos? ¿500.000 pesos? ¿800? ¿Cuánto es? ¿Un rojo? No sé. ¿130 dice? Bueno, si tú pasas un semáforo en Argentina, tal vez sea ni la mitad. Ambos países tienen el castigo por una infracción, pero las multas son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque son leyes de tránsito distintos. ¿Amén? Así son dos pactos, dos leyes con consecuencias distintas. No puede ser la misma. Y transgredir cualquiera de los 10 mandamientos, ¿qué implica? Muerte. No puede estar ordenanzas que implican muertes en un nuevo pacto de gracia. No puede estar. Pactos, nacionalidades, leyes y mandamientos. 2 estados. Vámonos a Gálatas 4. Hermano, esto ustedes lo tienen que saber de memoria. Y tienen que leerlo y discernir Gálatas 4. Pablo toma 2 ejemplos, Sara y Agar. Y Pablo va a mencionar que son alegorías. ¿De cuántos pactos? De 2 pactos. Uno del Sinaí. Y el Sinaí, el cual es hijo de esclavitud, este es Agar. Dice, y corresponde a la Jerusalén actual. Marque esa palabra, Jerusalén actual, que es la Jerusalén que estaba en Jerusalén, venga la redundancia. Pues esta, junto a sus hijos, los hebreos, están en esclavitud, pecado. Más la Jerusalén de arriba, ¿cuántas Jerusalén hay? 2. Una en Israel y otra
arriba, do Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros. Pablo se incluye. Pablo no dice que su madre está acá en la tierra. Madre en el sentido de patria, ¿eh? Su madre está arriba, una ciudadanía de los cielos, celestial. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tenía dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, la de arriba, la del pacto de Cristo. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora los judíos perseguían a los cristianos, como en aquel tiempo un hermano extranjero persiguió al hermano real, Isaac. ¿Recuerdan? De manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nadie es hijo del Israel que está en Jerusalén. Somos hijos de un Israel que está arriba. Capítulo 6. Capítulo 6. La Israel de Dios. Hay una Israel que es esclava, que tiene su Jerusalén acá en la tierra, y hay una Israel que su Jerusalén está en los cielos, y esa se le llama Israel de Dios. Hay dos Israeles. Hay dos Israeles. Nosotros somos parte. ¿Qué le dijo Cristo a los discípulos? Vosotros no sois. ¿Dónde está la Israel de Jerusalén? En el mundo. Sus discípulos le dijo que eran de los cielos. Vosotros no sois del mundo. Nosotros no somos del mundo. Amén. Vamos por parte. Nosotros somos reyes y de este mundo. El reinado está puesto sobre ¿qué tribu? Judá. Nosotros somos reyes y sacerdotes juntamente con, y reinamos juntamente con, y somos coherederos juntamente con, ¿de qué tribu? Judá. Pero la terrenal, Cristo vino del cielo, no de la tierra. Todos correspondemos a la Israel de los cielos y todos somos reyes, sacerdotes. Por ende hay una sola tribu, que es Judá. Todo se centra en Judá. No una terrenal, sino porque Cristo fue resucitado, Cristo murió, Cristo pagó, cumplió y fue libre de este mundo, siendo el primogénito de la nueva Israel, Jerusalén de los cielos. ¿Me van siguiendo? Aunque tenemos un Israel que va a recordar a los 12 apóstoles, no es Judas, uno es Matías, y tenemos 12 entradas con 12 tribus, recordando lo que ocurrió, pero estableciendo algo nuevo y distinto. Aunque ciertamente el trono se prometió sobre Judá, pero el sacerdocio es sobre Melquisedec. Si fuese el antiguo pacto, el sacerdocio ¿de dónde era? Leví. Pero el nuevo pacto establece el sacerdocio sobre Melquisedec y reinado sobre Judá. No terrenal, sino celestial. Y si es del cielo, se le llama que es espiritual. No significa que no es tangible, significa que corresponde al universo de los espíritus, ángeles, Dios y demás.
Así como hoy estamos en Chile, por un momento me voy a volver el presidente Milei y a todos ustedes les voy a dar la ciudadanía argentina y este edificio pasa a ser la embajada argentina. ¿En dónde estamos? ¿En Chile o en Argentina? En Argentina estamos. Esto se convierte en embajada de Argentina. ¿Qué ley le aplica? ¿La de Chile o la de Argentina? Pero estamos rodeados de... ¿Desapareció la ley de Chile? Sigue existiendo. ¿Nos aplica la ley de Chile? ¿Qué ley nos aplica? Así ocurre en Cristo. En Cristo pertenecemos al reino de los cielos, con nuestro Rey soberano, Jesucristo, siendo libre de este mundo y de las leyes que se dio a este mundo. Porque la Torá fue dada para el mundo. Y no lo digo yo, lo dice Cristo, lo dice Pablo. Acompáñenme, por favor, en Romanos, capítulo 3, verso 19 y verso 20. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo, ¿qué cosa? El mundo. ¿Quién está bajo la ley? El mundo. ¿Somos del mundo? No, éramos del mundo. ¿Van comprendiendo, hermano, esto? Es una cuestión de reino, es una cuestión de Estado. Pertenecemos al Estado de arriba, no al mundo. Pero la ley sigue vigente, porque esto a qué le acusa? Al mundo. Porque la ley le sigue diciendo pecador, 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 al mundo, no a nosotros. Y necesitamos la ley para que la ley les acuse de ¿qué? De pecado. Para traerlos ¿a qué? A un nuevo estado, a un nuevo pacto, a una nueva nacionalidad. Amén. Así funcionan las cosas. Por lo tanto, la ley, según Pablo, esto se escribe en el año 50, si la ley acusa al mundo de pecado, ¿la ley está vigente, sí o no? Porque están allá, no están acá. ¿Nos aplica a nosotros la ley? ¿Por qué? Porque no somos parte de ¿qué cosa? Esto lo entendería hasta un niño de kinder, ¿eh? Este pasaje tienen que ustedes analizarlo, memorizarlo, porque esto es fundamental. Esto refleja el estado del cristiano. Y me refiero al estado, al sentido de reino, ciudadanía, reino, estado, ¿ven? Estados y leyes, el mundo, todos están bajo la ley de Dios. Romano, todo el mundo, no el cristiano. No es para el justo. Timoteo, 1 Timoteo 1, 8 y 10, lo leemos. Pero sabemos que la ley es buena si uno la cumple o la usa. ¿Qué dice? La usa. ¿Cómo usamos la ley? Si mi hermano me acaba de decir que estamos libres de la ley, ¿cómo voy a usarla? ¿La usamos? ¿Cómo usamos la ley? Eres pecador. ¿A qué le decimos que es pecador? Al mundo. Evangelizamos, hermano. ¿Y con qué le decimos que es pecador? ¿Con la ley de Cristo o con la ley de Moisés? Claro, ¿por qué no la ley de Cristo? Porque no es parte de acá. No puedo acusarlo. Ey, no estás predicando el evangelio, está en pecado. No, si no es parte de este pacto. Entonces yo lo acuso ¿con qué cosa? Con la ley. La ley tiene dos funciones, una de conciencia y otra escrita, judíos y gentiles. Romano capítulo 2, verso 14 en adelante, lo leeremos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y nosotros somos ¿qué cosa? Justos ante Dios por la obra de Cristo. No es para el justo. ¿Es para quién entonces? Para los transgresores, obedientes, para impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, homicidas, para fornicarios, sodomas. Esto no aplicaría a un cristiano. Y para todo lo que se opone a la sana doctrina. ¿Se comprende? Es para los pecadores. ¿Por qué para pecadores? Porque ella la usamos para evangelizar. Porque si no hay ley, nadie es pecador.
O sea, si Cristo anuló la ley, ¿quién es pecador? Nadie. Si ahora anulamos la ley de robo y yo paso, deme su celular, ladrón. No, ¿qué ladrón? Si no hay ley que me acuse de ladrón, si la ley del Estado de Chile se anuló. Así lo mismo, si Cristo hubiese anulado la ley, no habría fornicario, no habría adúltero, no habría ladrón ni borracho. Nadie podría ser acusado. Por eso la ley es vigente y la ley es eterna. ¿Por qué piensa que la gente va a estar en el lago de fuego? Porque la ley le dirá eternamente que transgredió la ley de Dios. ¿Amén? Al que está en él, no al que está en... Es el ayo, necesitamos este ayo. Estos dos versículos tienen que memorizarlos, por favor, y grabarlos en las tablas de su corazón, como decía el antiguo pacto. Gálatas 3, 24, 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, significa instructor o guiador. O sea, ¿quién te trae? ¿Para qué sirve la ley como ayo? ¿Para llevarnos a qué cosa? Necesitamos la ley para llevarlas al mundo. ¿A dónde? A Cristo. Para eso necesitamos la ley, para evangelizar, hermanos. Se evangeliza con la ley. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, el que está sin Cristo, cree en Cristo, viene a la fe. Venida la fe, ya no está bajo él. Según el verso 24, ¿qué era el ayo? La ley. Se los marco para que lo comprendan. La ley es el ayo. Venida la fe, ya no está bajo el ayo. Ayo es el que está en Cristo, ya no está bajo la simple. El reino, libres de la ley, Romanos capítulo 7, verso 1 al 6. Este pasaje es precioso, hermano. Y la alegoría de Pablo es crucial. Romanos capítulo 7, verso 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre entre tanto éste vive, mientras está vivo. Y tomó una alegoría, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Una analogía. Así que si en vida el marido se une en la vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera, así se unirá a otro marido, no será adúltera. Así también nosotros... Escuché bien la comparación. Así también nosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos da vida nueva. Significa que morimos, dejamos de pertenecer a la ley. ¿Amén? Esto lo voy a ilustrar. Y va a haber ilustración esta noche, como siempre, para que se entienda, ¿no? Voy a llamar a la hermanita Lea y a la hermanita Gracia el día de hoy. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, el mundo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban por nuestros miembros, llevarnos fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, muertos para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos según el régimen nuevo del Espíritu y no bajo la letra. Esta palabra la quiero que la memoricen, porque esta se utiliza también en Corintios, en 2 Corintios 13 y en adelante. Así que voy a llamar a la hermanita Gracia que está ahí. Venga, hermanita Gracia, hermanita Denise, venga para acá enfrente,
Venga hermana Denise, ella va a ser la hermana Gracia. Y venga la hermana, sí, venga, ella va a ser la hermana Ley. Esto lo vamos a ilustrar para que comprendan esto, para que vean que o estoy con una o estoy con la otra, pero no puedo estar con las dos. Venga hermana, usted va a ser la hermana Ley. Y la hermana Gracia. En términos bíblicos, uno, cuando estaba en el mundo, según Pablo, en Romanos, para que me entiendan, vamos a aplicarlo en términos gentiles, que es nuestro contexto, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Romanos capítulo 2, verso 14 en adelante. En cuanto a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos que no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias, acusándolo, defendiendo sus razonamientos, el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Los judíos tienen una ley escrita. Los judíos del verso 12 al verso 13 tienen escrita la Torá. El gentil la tiene escrita en su corazón. Cuando el hombre salió del huerto de Edén, dice Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El hombre salió sabiendo el bien y el mal como Dios del huerto de Edén. De ahí el hombre sabe hacer lo bueno y lo malo. Entonces, mientras nosotros estamos en el mundo, venga para acá, pastor, está unido a la ley. Esa es la condición de todo creyente. Cuando viene el creyente al nuevo pacto, morimos. Siéntese. Y aparece alguien nuevo, nueva criatura. Hemos muerto juntamente con Cristo. La relación que yo tenía en aquella vieja vida ya no la tengo más con la ley. Ahora tengo una relación con la dama Gracia. No puedo tener relación con la gracia y con la ley porque me vuelvo en fornicario. ¿Entienden el mensaje, no? Si yo estando unido a la gracia y coqueteo con la ley, me convierto en adúltero espiritual. Y la iglesia dice estar unido a la gracia, pero fornica con la ley. Esta ilustración no se va a olvidar nunca en la vida. Gracias, hermanas. Algún judaizante que está viendo esto por Facebook debe estar rajando su vestidura. Ley de Moisés, ley de Cristo. Ley de Moisés. Por conciencia y por escrito. Romanos 2, lo leímos recién. Del 2 al 16. Ley de Cristo. Las palabras del Señor que no tengan relación con Torá y las enseñanzas de los apóstoles para la iglesia. ¿Se entiende, no? Clarito. Eso es ley de Moisés, ley de Cristo. Ahora, yo les pregunto, denme 5 mandamientos de la ley de Cristo. La iglesia todavía no discierne lo que es claramente la ley de Cristo. Pero hoy la vamos a tener una introducción básica a la ley de Cristo. Discriminación de texto, evangelios, hechos y parte de Santiago. Los principios usados por los apóstoles en el Antiguo Testamento y cartas de Pablo. O sea, discriminamos dentro de los evangelios las frases de Cristo. En el libro de Hechos, la transición. La parte de Santiago, Santiago se escribe antes de la revelación de la gracia por Pablo. Así que se toma con cierta métrica, aunque no hay una disonancia o contradicción con Pablo en ningún momento. Los principios usados por los apóstoles, o sea, sí se usó el Antiguo Testamento, pero en principios. O sea, el Antiguo Testamento no se usó la ley, pero se usaron principios. ¿Qué significa esto? Corintios, 1 Corintios 9, no pondrás bolsal al buey que trilla. No hay un mandato, no os pondrás bolsal al buey que trilla. Sí, pero ese principio lo usa para los que trabajan de las cosas del Señor.
Pero Pablo nunca usó Levítico, dice allá, sostendrás al levita. No puede usarlo, porque si no Pablo se daría un tiro en el pie. Entonces, ¿qué usa? El principio. ¿Estaba Dios preocupado por los bueyes? No, lo dice por nosotros. ¿Se entiende el principio, no? Bien. La carta de los apóstoles, así se discriminan los textos. ¿Qué pasa si me hago judaizante? ¿Qué pasa si sigo y abrazo estas ideas? Caigo de la gracia, me desligo de Cristo. Gálatas 5:4. De la gracia habéis caído, de Cristo desligasteis. ¿Puedo seguir siendo salvo sin Cristo? ¿Puedo seguir siendo salvo si caí de la gracia? Imaginemos que esta habitación se llama gracia y tengo calor. El resultado de esta habitación, gracia, es calor. Vamos a decir que calor es salvación. Si caigo de la gracia, caigo de esta habitación hacia afuera, ¿sigo teniendo calor? La gracia está acá, el calor está acá. Así el que está sin gracia está sin salvación, sin Cristo. Nos hacemos malditos, ya lo leímos, Gálatas 3:9. Malditos todos, lo que depende de la obra de la ley. Maldito, ojo, esto no, acá no hay bromas. Y según Gálatas capítulo 1, anatema. O sea, Pablo no anda con chiste en esto. Por eso, esta es una consecuencia, hermano, hay que tomarlo grave. Anatema, Gálatas 1, del 6 al 8. Veamos algunas listas de sectas judaizantes. Adventistas son las más tradicionales, las más light. Nazarenos, judíos mesiánicos, raíces hebreas. Los raíces hebreas han llegado hasta circuncidarse físicamente. Hasta ya han llegado. Dentro de esta secta existen trinitarios, unicitarios, arrianos, cuasi-arrianos, pactuales, dispensacionalistas, continuistas y ascesionistas. Existe de todo. O sea, son judaizantes con un subcolor de doctrinas internas. No digo que todo esto esté mal, sino que digo que hay una variedad de creencias internas, pero con Torá. O sea, es lo mismo que ocurre en la mayor parte de denominaciones cristianas no judaizantes, más Torá. ¿Conocemos la ley de Cristo? Pensemos en 10 mandamientos de la ley de Cristo. Los que vienen estudiando conmigo, se les hace fácil. No es la pregunta para ustedes, con los que no estudian conmigo. ¿Qué mandamiento podríamos considerar que es de la ley de Cristo? Buen punto, porque ambos pactos tienen los mismos pilares. El pacto del Sinaí y el pacto de Cristo tienen los mismos pilares. Amar a Dios y amar al prójimo. Nuevo pacto, amar a Dios y amar al prójimo. Pregunta: si yo lapidaba bajo la Torá a alguien a piedrazo cumpliendo la ley, ¿estaba amando a Dios? ¿Cómo que no? Sí. Porque estoy guardando la ley. O sea, por lo tanto, yo amaba a Dios. Si hubiese sido hebreo y encuentro a alguien quebrantando la ley, amaba a Dios guardando su ley y matando al quebrantador de la ley. Eso era amor a Dios. Pero en el nuevo pacto no amo a Dios así. O sea, amo a Dios y amo a mi prójimo, pero no con las mismas leyes. Por acá ninguno quedaría libre de lapidamiento, me imagino. No los puedo amar así. No te puedo amar con un pacto que es de muerte. Te tengo que amar con un pacto que es de gracia, misericordia y fundamentalmente de amor. Ley de Cristo. Vamos a ver algunos mandamientos de la ley de Cristo. Esta es una lista básica, la lista es extensa. En internet, teologiaavanzada.tk, escriban en el buscador ley de Cristo y le van a aparecer 101 mandamientos de la ley de Cristo. Yo no le puse los versículos, usted tiene que buscar los versículos en el Nuevo Testamento y en las cartas a los apóstoles, ¿dónde están esos mandatos? Trabajo. Predicar el evangelio a toda criatura.
¿Antiguo o nuevo pacto? Nuevo pacto. Ley de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Antiguo o nuevo pacto? Ley de... Van siguiendo, ¿no? Poner la otra mejilla. ¿Antiguo o nuevo pacto? Eso no existe ya. Ley de orar sin cesar. ¿Antiguo o nuevo pacto? Ley de... Esto a veces lo leemos nomás y nos damos cuenta que son mandatos. O sea, no es si te parece, no es si tienes ganas, guarda. Si alguno ama a Dios, guarda sus... ¿Cuáles? ¿Lo del antiguo o del nuevo? Ley de... ayunar. Bueno, sí, había mandatos de ayuno, pero como algo transversal en la Torá no existe. Hubieron ordenanzas de reyes o gente que mandó a ayunar, pero Cristo le dice, cuando sea quitado, el amigo, ayudarán. Eso lo marcó Cristo. Ley de Cristo. Eso no existe en la Torá. Os ayunaréis cada día. No existe. Alguien proponía ayuno y bien se hacía. Pero tenía que ordenarlo un rey, a algún sacerdote o una cuestión. O alguien tenía que hacerlo por motivación propia, pero no había ordenanza en la Torá. Curioso, ¿eh? Bendecir es un mandato. Y no maldigáis. Tenemos a profeta Samuel maldiciendo a unos niños. Resultado, oso lleno. O león lleno, ¿qué es lo que era? Oso lleno, ¿no? Bien. Ungir al enfermo. Si alguno está enfermo, llámelo al anciano. Existe ese mandato. He tomado algunos. Esto es mucho más amplio. Pero vamos discerniendo la ley de Cristo. Ley de Cristo, autoridades diferentes a la ley de Moisés. Sanar enfermo. ¿Tenían autoridad los antiguos sanar enfermo? El leproso. O leproso 7 días fuera. Y que Dios te ayude. Esto es ley de echar afuera demonios. Eso no ocurre en el antiguo pacto. Tenemos una autoridad que no tuvieron los antiguos. Establecer ancianos, obispos y diáconos, ley de entregar personas a Satanás. Haya autoridad que no tenía nadie. Realizar la cena del Señor. Somos reyes y sacerdotes, una autoridad que nadie tenía. Unos pocos. Y reyes uno solo. Ser herederos y coherederos de Cristo de todas las cosas. ¿Amén? Allá no. Allá no. Tenemos pecados imperdonables. ¿Existe el pecado imperdonable en la ley de Moisés? Tal vez te lapidaban, pero tú le podías pedir perdón a Dios. Acá comete estos pecados, no hay nadie que te ayude. Blasfemia contra el Espíritu Santo, pisotear la sangre del cordero, dejarse marcar por la bestia. Que dicho de paso no es la vacuna, ¿eh? Si alguno piensa que es la vacuna, no, nada que ver. Ejemplo, si hubiese sido la vacuna, el que no está vacunado no podría comprar. Y eso no se da. Dice en la mano y en la frente, no en el brazo. Solo por mencionar un par de cosas nomás, ¿eh? Pecado de omisión, eso no existe en la ley de Moisés. El que sabe hacer el bien y no le hace, le es contado por Santiago. ¿Vamos discerniendo la ley de Cristo? Hoy va a mirar la Biblia con ojos distintos. Me encanta este. Pecado de muerte y no de muerte. Primera de Juan 5:16, se los pongo porque hay gente que ni siquiera conoce este versículo.
Si alguno diera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Pecado que no de muerte. ¿Qué es eso? No todos los pecados son de muerte. Muerte en el sentido que no todos los pecados te hacen caer de la gracia, no todos los pecados te desligan de Cristo, no todos los pecados son imperdonables, no todos los pecados tienen los mismos resultados. Los pecados no son iguales en la gracia. Como también en la ley de Moisés, no todos los pecados te mataban a piedrazos, por supuesto. No todos los pecados son iguales. No existe esa idea de que todos los pecados son iguales, ¿no? Hay pecado de muerte y no de muerte. Pecado no de muerte. Me peleo con el hermano Tomás. Y lo insulto y él me insulta a mí y lo mando al infierno, él me manda al infierno y todos para el infierno. El hermano Felipe nos ve. El hermano Felipe pide por el hermano Rodrigo. Y Dios, ¿qué dice? Pedirá a Dios al hermano y Dios le dará. Él puede interceder por nuestros pecados. Y tenemos esto a los que cometen pecado que no sea de muerte. A los que cometen pecado de muerte, por el cual yo digo que no se pida. Mismo ejemplo, el hermano Tomás, el hermano Rodrigo, lo encuentran en la casa de la tía Ruth. El hermano Felipe no va entrando, no puede pedir por nosotros. Tiene que exhortarnos, corregirnos y disciplinarnos. Y nosotros tenemos que arrepentirnos y volver a Cristo, porque eso significa que hemos caído de la gracia. ¿Se entiende? Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Hermano, dejemos de mirar las promesas del Antiguo Testamento, por favor. ¿Sabes lo que tiene que desaparecer de ustedes? Es el, ¿cómo se llama esta cosa? El pan de vida. Lleno de promesas del Antiguo Testamento. Hermano, tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Tiene que haber un pan de vida en base al Nuevo Testamento. Nuevo pacto. Póngame cualquier promesa del Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento las tengo mejores y mayores. Porque es un mejor pacto. Dejemos de mirar el Antiguo Pacto. No significa que tiramos el Antiguo Testamento para afuera, no. Nos sirve el Antiguo Testamento para seguir identificando y enseñar que ahí está el cumplimiento del Mesías. O sea, sin el Antiguo Testamento Jesucristo no es nadie. Necesita el Mesías del Antiguo Testamento. Necesitamos la historia para saber lo que pasó. Pero no hacemos doctrina al menos que tomemos algún principio. Claro que podemos tomar principio. Yo tengo uno de mis versículos preferidos, Jeremías 17, verso 5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es allá y acá también. Vea cuánta gente anda confiando en el hombre diciendo amén, amén a toda cosa. Confiando en el hombre. 7 millones de doctrinas. Ley de Cristo, similitudes con la ley de Moisés. Ley de Moisés es ley de Dios para Israel y para el mundo. Tiene dos pilares, amar a Dios y amar al prójimo. El pecado tiene castigos, en su mayoría de muerte o cortamiento. Tiene sus ritos, sacrificio de animales. Ley de Cristo. También es ley de Dios, como es ley de Moisés, también es ley de Dios. Pero no es para el mundo. ¿Para quién es? Para la iglesia. La Israel celestial. Tiene los mismos pilares. Amar a Dios y amar al prójimo, los mismos pilares. Sí, los mismos pilares. El pecado necesita confesión para perdón. Mientras el pecado allá era diferente. Tiene ordenanzas y mandamientos distintos. Cena del Señor, no existe eso allá. Tiene rito de sacrificio. ¿Se entiende? Hay similitudes, pero es distinta.
Textos mal usados, el contexto se refuta toda filosofía judaizante. Textos mal usados, vamos a ver apologías. Mateo 5:17. Cristo no abrogó la ley. Amén. Estoy de acuerdo contigo. Cristo no abrogó la ley. Pero es para el mundo. ¿Eres del mundo, hermano? ¿Tú eres del mundo o eres del reino de los cielos? Ponte de acuerdo, ¿dónde eres? O sea, no peleo contra el texto, digo amén al texto. Jeremías 31:31 dice que es un nuevo pacto, no es el mismo. Es uno nuevo. Y hay una partícula que no me quiero olvidar, que es la partícula negativa no. Esto es tajante. Jeremías 31. No como el pacto que hice con sus padres. No, escuche bien, no como el pacto que hizo en el Sinaí. No. Eso descarta toda posibilidad que sea el mismo pacto. Es nuevo porque no es como aquel pacto. ¿Amén? Romanos 1:12, porque no son los oidores de la ley, sino los cumplidores de la ley. ¿Amén? ¿Cuántos cumplieron la ley? No hay uno. Eso hay que leerlo entre Romanos 3, 10 al 20. No hay uno que sea justo, no hay ni uno, no hay quien guarde la ley, no hay quien entienda. Eso se lo entiendo de los judíos, pero aplica porque está bien. Si quieres ser justo, guarda la ley. ¿Cuánto guardan la ley? Solo Cristo. Fuera de Cristo, nadie. ¿Sí? Efesios 2 del 11 al 15. Este texto hay que leerlo porque esta es una de las cartas magnas del judaizante. No solo para guardar ley, sino para pensar que ahora somos judíos terrenales. Por tanto, acordaos que en el otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, escucha esto, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos, promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Escucha ahora. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos a la sangre de Cristo. Y ellos apuntan cercanos hacia atrás, cercanos a Israel. Y no dice cercanos a Israel, sino cercanos por la sangre de Cristo. Está apuntando a Cristo. Por Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Si hizo uno, somos todos judíos. No. Está apuntando ahí arriba, no acá abajo. Y sigue. Derribando la pared intermediaria de separación. ¿Pared con quién? ¿Pared entre judíos y gentiles o pared entre judíos y gentiles con Dios? ¿Cuál es la pared? La pared que separaba a judíos y gentiles de Dios. ¿Y cómo se llama esa pared? Pecado. Esa es la pared que vino a derribar Cristo. No una pared entre judíos y gentiles para que sean todos juntitos. No. Todos estaban separados de Dios y la pared que separaba al judío y al gentil de Dios, esa pared fue derribada. Veamos si es cierto el contexto. Aboliendo en su carne, ¿qué cosa? ¿La nacionalidad o la enemistad? Las enemistades, no la nacionalidad. La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, escuché esto, un solo y nuevo hombre. Ese hombre se llama iglesia, el cuerpo de Cristo, su cuerpo, el nuevo hombre en Cristo Jesús. Todo gira en Cristo. Mediante la cruz, reconciliar con los dos, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No enemistades entre judíos y gentiles, enemistades de judíos y gentiles enemistados con Dios. Esa es la enemistad que vino a solucionar. Pero
El judío solamente te lee hasta acá. Hasta ahí. Hasta el 15, ¿no? El 16 ya le complica. Entonces, este contexto, ¿cómo se refuta? En un minuto. Con Efesios 16, nuevo cuerpo. No dice nuevo pueblo. Nuevo cuerpo. Y ese cuerpo es de arriba. Jeremías 31:31, ellos dicen que es un pacto refritado o renovado. No, no es un pacto renovado. Dice es un nuevo pacto. Pero me voy a meter en esto que es escatológico. Jeremías 31:31 para Pablo tiene un cumplimiento profético. ¿Qué significa? Vamos a leer estos versículos. Es importante que estudien y tomen el tiempo de estudiar en conjunto Romanos 3 cartas de 3 capítulos de la carta de Romanos. Romanos 9, 10 y 11. Estos tres es un solo cuerpo, es un solo tema. Hilativo, de continuo. Estudia estos 3 capítulos. Vamos a leer esto, hermanos, porque Pablo menciona en el verso 25 como futuro. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a la carne, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado al plenitud de los gentiles? Dice, luego, escuche bien, luego todo Israel será salvo. O sea, la salvación de Israel prometida a los hebreos en Jeremías 31:31, Pablo la habla de luego de los gentiles. O sea, el pacto de Jeremías 31:31 está corriendo por lo que dice en el capítulo 9 y 10, están ingresando otro pueblo prometidos en Abraham y prometido en Deuteronomio capítulo 32, verso 21, anótelo para que lo lea, que el pueblo de Israel sería provocado con un pueblo que no era pueblo. Y de lo urbana sería llamada lo admin, la no amada sería llamada amada. Y los que no me buscaban ni preguntaban por mí fueron hallados y yo los llamé. Parafraseando a Pablo. Entonces, ciertamente el pacto ya empezó, pero con Israel no se ha cerrado el pacto. Por eso Pablo habla de que hasta que haya entrado al plenitud de los gentiles. Cuando entre el último gentil, Dios confirmará el pacto con su pueblo. Eso es tema para otro momento, es escatología. Nos queda poquito, hermanos. Romanos 11, 17a. Este texto muy usado con relación a que ahora somos israelitas, y se insiste con este versículo. 17 es la primera parte, ¿no? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Y se asocia este versículo del olivo con el texto de Jeremías, donde se habla del olivo, pero olivo en la Biblia nunca significa lo mismo. Olivo, acá es Dios, las ramas, Israel fue arrancado y fueron injertados en los gentiles. Pero fueron injertados ¿en dónde? En Dios. No te puede injertar Dios en lo que fue arrancado. Acá todos trabajan en campo, ¿no? Todos saben hacer injerto, calculo, ¿no? El injerto se hace en la rama que arranca o en el tronco que queda. El tronco es Dios, las ramas es Israel. Si las ramas fueron arrancadas, no nos podemos injertar en aquello que fue arrancado, Israel. Somos injertados en lugar de, pero ellos tienen promesa al final. Con los mismos derechos, tema para otro momento. En diferentes tiempos y diferentes tratos. Eso se entiende por medio de Juan 15, del 1 al 17. Acá leo los primeros 2 versículos. Dice, nosotros que fuimos injertados en Cristo, ese es la vid, y el que no da fruto es cortado, y el que lleva fruto será podado y llevará más fruto. Siempre es Dios donde estamos injertados. Todo se une a Dios. Génesis 48, 19, este es un texto muy nuevo, utilizado por las raíces hebreas.
y se toma una palabra y se hace un malabar exegético, más padre no quiso, es 48, si lo leí bien, o me equivoqué. Génesis 48, 19, está bien. Mas su padre no quiso, dijo, lo sé, hijo mío, también él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será grande, él y su descendencia formará multitud de naciones. Se toman de la palabra naciones, que es la palabra hebrea goín, y de la palabra goín, gentiles, se dicen que Efraín, esta es la profecía de Efraín, que Efraín serían gentiles cuando fueron arrancados, y cada vez que se convierta alguno de nosotros somos un efraínita que está volviendo a Cristo. Eso no tiene sentido por lo siguiente. La profecía de la provocación a celos refuta esto. Es un silogismo. Silogismo es una idea que gira sobre sí misma. Ahí no hay ninguna idea que Efraín iba a ser gentil. Primera de Juan 3:4. Es otro texto también bastante usado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Esta aplicación la puedes bajar desde la página, está gratuita para que la bajen. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ve, la ley está vigente. No, hay que leer el contexto nomás de qué está hablando Juan en ese versículo. Y bueno, si leemos el contexto se explica solo. El contexto dice que no pecamos. Vamos al contexto. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que practica, todo el que permanece en Él, ¿qué dice? Hoy día entramos en Shabbat. Se ocultó el sol, según la ley de Moisés y el mandamiento número 8 o 6. Sexto mandamiento, octavo mandamiento. Shabbat. Cuarto mandamiento. Según la ley de Moisés, tendríamos que haber empezado a guardar Shabbat. ¿Estamos pecando en base al Shabbat? Si estuviésemos en la ley de Moisés, ¿estaríamos pecando? Sí. Pero ahora que hemos sido libres, ¿pecamos? El que está en Él y permanece en Él, no peca. El verso 5 dice que apareció para quitar nuestros pecados. ¿Con relación a qué cosa? A la ley. ¿Por qué no pecamos? Porque estamos libres de la ley. Por eso no pecamos. Pero bajo la ley de Cristo, sí pecamos. Y por eso Juan capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, pero Juan me acaba de decir más adelante que no pecamos y ahora me dice que pecamos. Claro, pero esto es la ley de Cristo. Yo no peco por la ley de Moisés. ¿Por cuál ley pecamos? Por la de Cristo, nuestro pacto. Cuando tú pasas un rojo, infringe la ley de Chile o la ley de Argentina. ¿Cuál? La de Chile. Cuando te vas a Argentina y te pasa un rojo en Argentina, ¿qué ley irrumpe? ¿La de Argentina o la de Chile? Si estamos en el nuevo pacto, si estamos en la ley de Cristo, ¿pecamos bajo qué leyes? La de Cristo. Obvio. Por eso, hoy, que ninguno está guardando Shabbat, nadie está pecando por la ley de Moisés. Y si estuviese bajo la ley de Moisés, consecuencia para todo, es distinta, hermanos. Nos queda poco, ¿eh? Apocalipsis 14:12, se habla de que ahí están los justos ante Dios. Vamos a ver acá, estos textos son como el ABC del judaizante, ¿eh? Apocalipsis 14, verso 12.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Dice ley de Moisés? ¿Dice Torá? ¿Dice 10 mandamientos? ¿A qué ley? Nuevo pacto. Mandamiento, no ley, Torá. Es que el judaizante ve con los lentes, todo mandamiento, Torá, 10 mandamientos, ley. Está rayado, ¿no? Preguntas de quiebre. ¿Estamos bajo el ayo según Gálatas 6, 14, 3, 24, 25? Lo leímos recién. ¿Estamos bajo el ayo? No. ¿Judaizante está bajo el ayo? Sí. La Biblia dice que no. Ponte de acuerdo. ¿Está abrogada la ley? No. Sí, para parcialmente, donde la Biblia dice tal cosa. El judaizante dice, no, la ley está abrogada. No, parcialmente está cumplida o vigente. No, está vigente. ¿Está circuncidado usted? No, usted está quebrantando la ley. Obvio. No existe eso. No, ¿está circuncidado? No, usted la está quebrantando. Está el que te dice que la ley está vigente parcialmente y está el que te dice que la ley está completa. El que te dice que está parcialmente miente porque la Biblia dice que está vigente, y el que te dice que está vigente no la cumple. O donde lo que responda siempre va a estar mal. ¿La ley fue modificada? No. Gálatas 3:15, no se puede abrogar ni añadir. Así que no me venga a modificar lo que no se puede modificar. B, ¿la ley fue elevada o reinterpretada? No. ¿Dios engañó a Israel? No. ¿Solo se cambió la ley del sacerdocio? ¿Se tiene que seguir lapidando personas? No. Entonces no es solo la ley del sacerdocio, varias cosas no están vigentes, es otra ley. Donde Pablo enseña textualmente a guardar Shabbat o Torah. No existe ningún mandato de los apóstoles donde digan guarden Shabbat o guarden Torah. No existe ningún solo mandato donde se le exhorte en la iglesia gentil de por qué os habéis guardado, no habéis guardado Torah o Shabbat. Y no se le enseña a ningún gentil que no tiene ni idea de cómo guardar Torah y no tienen documento de decir, bueno, yo, Pablo, les escribo que esta es la manera y tradición que se nos ha enseñado a guardar Shabbat. No existe tal cosa. Ahora, si esto hubiese sido parte de los mandatos que entraban al nuevo pacto, como los que mencionamos recién, los 4, gloria a Dios, tendríamos que guardar Shabbat alegres. O sea, pero no guardar cosas que no nos mandó. Es como si usted, acá en Chile, pagara impuestos en Estados Unidos. Hermano, ¿qué te mandó a guardar impuestos? ¿Pagar impuestos de Chile? No tiene sentido, ¿no? Respuestas inferenciales, no existe nada. Gálatas 3:9. De ese no me acuerdo. Sí, ya lo es Gálatas 3:9. Maldito todo lo que depende de la obra de la ley. Eso incluye todo, a excepción de los 4, ojo, Los 4 pasaron las ordenanzas de los 4, más no el castigo. Las penas capitales no pasaron. Silogismo de Mishnah o Gemara, ellos dicen que cuando Pablo menciona ley se está refiriendo a la tradición oral. Falso. La palabra tradiciones y mandamientos de hombres la utiliza Cristo 2 veces y Pablo la utiliza una vez en Filipenses. Nada más. Carece de su fundamento bíblico. Temas anexos relacionados a lo mismo. Somos hebreos los cristianos. Filipenses 3, 7 al 9 dice que para Pablo ser hebreo, israelita, es pérdida, basura. Entonces es curioso que la gente quiera hoy hacerse basura. O sea, hacerse lo que Pablo tiene por basura o pérdida. O sea, con relación a Cristo, Cristo lo que está haciendo Pablo es contrastando. O sea, comparación a lo que Cristo me da, aquello no me sirve nada. ¿Se entiende, no? Pablo es drástico. Hermano, tenés que hablarle así a la gente de aquellos tiempos, porque si no, no le entra.
Hoy no le entra a la gente acá, imagínense. ¿Dónde la iglesia tiene un pacto o promesa de pacto? Disculpen, hay un error. De pacto, Deuteronomio 32, 21. O sea, pregunta, ¿dónde los gentiles tienen pacto? ¿Dónde Dios dijo que hace pacto con la iglesia? Deuteronomio 32, 21. Lo leemos ahí. Este pasaje muchos... Esto lo he hablado con judíos, Yo me he puesto a hablar con judíos. Y una pregunta, ¿la profecía de Deuteronomio 32, 21 se cumplió? ¿Sí o no? ¿Y cuándo? ¿Cuál? Me dicen los judíos, ¿cuál texto? Ni siquiera entienden, Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Esto lo he hablado con judíos. Paréntesis. ¿Cuándo se cumplió esto? No tiene ni idea el judío de esto. El judío, estoy hablando de gente hebrea en realidad. Pero al tema que nos compete. Acá está la promesa, ¿para quién? Para los que no eran pueblo, una nación insensata. Enos acá. Todos los gentiles, enos acá. Entonces, la primera promesa está ahí. Ahí está la promesa. Esto lo repite Pablo, esto no es un invento mío, esto tan solo está ahí. Y Pablo lo repite en Romanos 9 y 11. O sea, estos son del capítulo 9 y el capítulo 11. Por eso le dije que tienen que estudiar estos capítulos. También puedo agregar el tema de Génesis, la promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas toda la nación de la tierra. Eso es Cristo. Pablo usa lo mismo. ¿Dios ha cambiado su ley? No, es una ley nueva, no es un cambio. La iglesia tiene un testamento greco-romano. No, el Nuevo Testamento no es ni griego ni romano, es divino. Es de la Jerusalén de arriba. El hebreo es el idioma de Dios. ¿Qué texto es ese? No existe. Todo el cristianismo es católico. Falso, el catolicismo apareció en el siglo VI. Y si es romano, Roma recién adoptó el cristianismo en el siglo IV. El Nuevo Testamento se escribió antes. Se escribe en el corazón la ley de las tablas de los 10 mandamientos. Terminamos con esto. Esto es como broche de oro, hermanos. Esto lo agregué el día de hoy porque fue una charla que tuve hace poco con judaizantes. Porque ellos dicen que Dios ahora, en el nuevo pacto, lo que cambia es que lo que se escribió en las tablas, Dios lo escribe en el corazón. Falso. No son esos mandamientos. ¿Por qué? Vámonos a Éxodo, capítulo 20, verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito en el hebreo y en el griego, ahí dice que castigo. No es que visito. Aunque la idea se entiende igual, nada más que el griego y el hebreo es más duro. El griego para la Septuaginta y el hebreo para el Códice Alepo o el Códice Leningrade, que son los dos textos bases del Antiguo Testamento. Entonces dice que castigo o que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pastor, póngase ahí por favor primero acá. Última ilustración. Pastor de este lado. Hermano Felipe acá, hermano Tomás acá. Acá, por favor. Estas ilustraciones se las hago para que no se olviden nunca de esto. Vaya hermano, tiene que ser entre hombres nomás esto. Que castigo o que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Esta regla se aplica desde el Génesis. ¿Por qué pecamos? Adán y Eva. ¿Pasó lo de Adán y Eva a todos nosotros? Sí. La regla se cumple. Los hijos de Adán y Eva pecaron y nosotros también. La Biblia dice que la maldad de los padres es visitada sobre los hijos
hasta la primera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, no solo él, si sigue el mismo camino del padre, no solo acarrea sus culpas, sino lo del papá. Y él, lo del papá y el abuelo. Y así, él, lo del papá, el abuelo y el bisabuelo. Y enos aquí. Y acá tenemos la teología de las maldiciones generacionales. Para los que no están en Cristo, aclaro. Entonces, ¿escribiría Dios ese mandamiento en la mente y en el corazón? No, el nuevo pacto. Tomen asiento, hermanos, muchas gracias. Un aplauso para los hermanos. Gloria a Dios. Valiente, hermano. Le da vergüenza mucho. Pero miren, el nuevo pacto es radicalmente distinto. Y si alguien no entiende esto esta noche, le quiero decir que no le ha amanecido nada. A los que están en línea o a los que están escuchando acá. Porque el nuevo pacto, según Jeremías, capítulo 31, verso 29, terminamos con esto, hermano. En aquellos días no se dirá más, los que comieron las uvas, los padres que comieron las uvas agrias, los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿De dónde viene este refrán? ¿De dónde viene el refrán que si el papá comía la uva ácida, se le careaban los dientes al hijo? ¿De dónde venía esto? Éxodo 25. El nuevo pacto no tiene dentera. La maldición de Éxodo 25. Jamás en el nuevo pacto el Señor va a colocar una maldición de dentera. Por lo tanto, si el nuevo pacto no tiene dentera, jamás podría llegar a ser los 10 mandamientos en la mente y el corazón. Es algo distinto. ¿Qué dice? Cada uno morirá por su propia maldad. Acá te haces cargo solito y no le acarreas maldiciones generacionales. Por lo tanto, la teología de maldiciones generacionales dentro de la iglesia para cristianos es falsa, pero sí es válida para los que no están en Cristo. Para los que dicen, no, que lo único que cambió es el lugar donde se escribió. Primero en tabla de piedra, ahora en el corazón. No, no es la misma ley. Pregunta, señor judaizante. ¿Se escribió en tu corazón la maldición de la dentera? ¿Sí o no? Según la profecía, ¿tiene dentera Jeremías 31, 29? En el contexto está el pacto. He aquí vienen días en los cuales haré un pacto nuevo. Es el contexto. Hermanos, el nuevo pacto no tiene denteras, no tiene la maldición de Éxodo 25. A los que están escuchando, esto debe darle luz. Amén. Preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No importa lo incómodo que parezca la pregunta, no importa. Mi hija se aprendió un refrán en la escuela, dice, no hay preguntas tontas, dice, hay tontos que no preguntan, ¿no? Así que, hermano, si alguien no entendió algo, alguien tiene alguna duda sobre cualquier tema, esto no aborda toda la ley de Cristo, ojo. O sea, hay muchos más temas que se pueden resolver. Pero hay que preguntar nomás. ¿Cómo resolvemos tal cosa? ¿Y ahora qué hacemos con tal cosa? Porque esto cambia el paradigma. Para ustedes que son nuevos, esto le cambia totalmente el paradigma. Entonces, ¿cómo resolvemos ahora la vida cristiana? ¿Cómo hacemos doctrina? ¿Cómo resolvemos problemas? Bueno, es un proceso de capacitación, preparación y estudio. Pero hermano, tiene el Espíritu Santo, que es mejor que yo. Tiene la palabra y tiene el amor de obedecer a Dios. Pero ahora van a mirar con más detalle. Vamos a mirar los contextos. ¿Amén? ¿Preguntas? Bueno, Felipe. No, solamente me gustaría que pudiera citar un texto. Sí. Gálatas 2:16, que es uno de los textos que yo considero que es crucial para la posición de cualquier cristiano que ha sido justificado solamente en Cristo. A ver. Gálatas 2:16.
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, porque cuando por las obras de la ley nadie será justificado. Me arrimo a otro versículo que también es muy usado, antes que me olvide. Romanos 3, verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Confirmamos, no cumplimos. Vamos al contexto, regla de hermenéutica básica. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, el que justifica por la fe a lo de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Entonces, cuando nosotros creemos en la justificación por fe, lo que estamos haciendo es, no invalidamos la ley, lo que estamos haciendo es confirmamos la ley. ¿Cómo confirmamos la ley? Creyendo en la justificación por fe. Les pido un segundo más. Este versículo lo amo. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es de la ley judío, sino también para lo que es por la fe de Abraham, los cuales es padre de todos nosotros. Amén. Hermanos, esto es tan crucial para la iglesia, es tan importante. Esto evita que seamos judaizantes, evitamos maldición, discernimos mejor el nuevo pacto, vivimos con la gracia, descansamos a la obra de Cristo y entendemos de dónde escogemos materia para formar a la iglesia y pasaje y versículo. Porque lamentablemente, una de las cosas que encanta al mundo pentecostal, de lo cual yo soy parte, es predicar del Antiguo Testamento. Y que si no tenemos sabiduría, podemos estar llevando a la iglesia a promesas y profecías que ya se cumplieron, o peor, a instrucciones y mandamientos que no tienen sentido. Entonces hay que tener sabiduría. ¿Se puede predicar el Antiguo Testamento? Yo lo hago, pero hay que tener sabiduría, tomando principios, enseñanzas, no ordenanzas, ni instrucciones, ni mandamientos. Amén. Parece, bueno, la iglesia, cierto, cristiana en general dice que el pueblo de Dios es el pueblo judío, ¿cierto? Que hay promesas sobre el pueblo de Dios y que de una u otra manera el pueblo de Dios actúe mal o bien, hay que orar por el pueblo de Dios, ¿cierto? Y yo me preguntaba, ¿cierto? Realmente reflexionaba sobre la actualidad, ¿cierto? Sobre este problema que tiene el pueblo judío en Medio Oriente, en donde de una u otra manera se están matando niños, ancianos, que es muerte, o sea, y quiero de una u otra manera que usted me pueda explicar cómo, en qué contexto estaría esa situación ante los ojos del nuevo pacto, ¿cierto? Ante los ojos de la ley de Dios. ¿Cómo Dios vería esta situación? O sea, ¿estaría lícito hacer eso? ¿Estaría...? Porque muchos cristianos en estos momentos están orando por el pueblo de Dios. O sea, porque creen que... independientemente de lo que ellos están haciendo. Bienaventurados los pacificadores, es el que desea paz, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros no oramos particularmente por ningún pueblo. Nosotros tenemos prioridades por qué orar. Primeramente, orar los unos, los hermanos de la fe. Pablo pide oración por él. Pablo ya partió, oramos por los ministros para que sea predicada. En cuanto al mundo, pedimos la paz para todos los moradores del mundo y que sobre todo que conozcan el Evangelio. Porque ya sea israelita o ya sea sefardí o pakistaní, muera que muera, sin Cristo se va al infierno. Sea ucraniano, sea ruso, muera que muera se va al infierno. Entonces oramos para que le llegue el Evangelio a todos ellos.
No oramos por ningún país particular, oramos para que haya paz entre los pueblos, por todos por igual, y oramos por todos los pueblos por igual para que conozcan a Cristo. Ese es el mandato. No tenemos un favoritismo sobre alguien. Claro, si algún país, si por ejemplo mañana un pueblo pequeñito, una isla pequeña, como por ejemplo yo amo a Argentina, pero amé otro país que es más chiquitito, que es Uruguay. Uruguay es chiquitito, no tiene nada. Y si se levantara un país como Brasil sobre Uruguay, obvio que no voy a orar por Brasil, voy a orar por Uruguay, porque sería injusto que un país más débil sea atacado por uno más fuerte. O sea, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. También está ese mandato antes de esto. Entonces, jamás podríamos apoyar a alguien que injustamente invada otro país o ataque a otro país. En la contingencia y las noticias, el primer ministro israelita, gracias especialmente a la nación de Brasil, ¿cierto? Porque estaban haciendo eso. Por eso me llegó a mí cuando yo... están orando, están intercediendo, están en esta situación, y consideremos que la iglesia en Brasil son millones de cristianos. Sí, lo que pasa es que no es un tema netamente político, porque sería entrar a hablar una conversación más de corte político, porque yo creo que si entrara un grupo de peruanos acá, por poner un ejemplo, o un grupo argentino acá, y nos masacran, nos secuestran nuestros hijos, nuestras familias, le aseguro que Chile va a sacar sus cañones y no le va a gustar a nadie eso. Seguro que si entra un delincuente a la casa de ustedes, le aseguro que ese delincuente a cualquiera de los hombres que está acá le va a salir caro, porque nosotros no vamos a dejar que atropellen nuestra familia ni abusen de nuestros hijos. O peor, que nos rapten un niño, como buenos padres que somos, si es que cuidamos a los nuestros. O sea, es normal las reacciones. Esto no significa estar ni en pro ni en contra de nadie. De todas maneras, bienaventurados los que pedimos paz. O sea, que esta gente llegue a paz. Esa es nuestra función. Y no va a haber paz si no se les predica ¿qué cosa? O sea, las oraciones están buenas que sean acompañadas de buenas acciones y ir a predicar el evangelio. Allá en la guerra, obvio. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Dudas, consultas? Si tiene duda, adelante. Aproveche. Hable ahora o calle para siempre. Hermano, yo sé que pueden haber muchas dudas y preguntas que no se hacen porque tal vez de cosas. Pero miren, tienen mis teléfonos, pueden pedirlo acá y cualquier duda yo se las puedo responder con relación a esto. Porque, o sea, no he desarrollado, el tema no es la ley de Cristo. El tema es entender el peligro de los judaizantes y empezar a entender la diferencia entre la ley de Cristo y la ley de Moisés. Hay muchas cosas que tal vez no entendamos o cómo se resuelven. Bueno, pero está la palabra y hay un proceso de entendimiento, ¿sí? Sí. No me voy a ir con la duda. Bien, es un hombre valiente. ¿Qué tan, a su apreciación personal, sí, viendo la contingencia del día a día, el Señor ha hablado en diferentes partes, en diferentes iglesias, que está pronto a venir? Sabemos que un día para Dios son 1000 años para nosotros, ¿cierto? A su apreciación personal. Nos vamos a ir del tema. ¿Qué tiempo? Por eso no... Mire, yo creo que estamos en esta iglesia pasando. Para mí recién estamos saliendo de acá, hermano. Recién estamos saliendo de Sardis. Escribí el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene oído, los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Esa es la iglesia actual. Estamos en la última generación. En las últimas 3 iglesias sobre la tierra, en el último periodo. ¿Y en año a su apreciación? No me haga pecar, hermano. No quiere. No, pero mire, en cuanto a Mateo, sí en el versículo C, el versículo que estamos pasando en Mateo. Más precisión que esta no le puedo dar. Estamos en el texto 7 de Mateo. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, la primera gran pandemia, no ha habido otra. Hambres, para allá vamos. ¿Quieres saber por dónde vamos? ¿Quieres saber lo que va a ocurrir? Va a haber hambruna, como no se ha visto. Los terremotos, aún no hemos visto nada en diferentes lugares. Así que eso es lo que se viene.
Y desde ahí hasta el final del 24 falta mucho. O sea, no sé si más claro. Porque, hermano, porque en reiteradas veces un pastor, bueno, que yo conocía antiguamente, él decía que, porque dice que antes que venga Cristo se va a predicar el evangelio a toda nación. Criatura. Y con el internet, usted sabe, se adelantó, dijo, pero... No, hermano. Y él hablaba estadística. No, el internet no predica evangelio. Mire, haga usted un sondeo. Vea cuántas páginas de YouTube, cuántos Facebook y cuántos TikTok están predicando el evangelio. Y no solo hablando, sino cuántos están escuchando. Sí, no, se refería él a la masificación que... No, hacer mucho no es llegar a nadie. Le aseguro cuando la iglesia se mueva, cuando todos universalmente entremos en un proyecto serio evangelístico, ahí le aseguro que sí. Cuando de su iglesia se levanten pastores, y no solo levanten pastores, sino se empiezan a levantar los ministerios dormidos. Cuando ustedes empiecen a enviar apóstoles, no por título, sino gente que realmente vaya a establecer ministerio donde no hay. Japón, 1% de cristianos. Tiene 99% del pueblo japonés sin Cristo. ¿Acaso no le llega el internet a ellos? No, hay que hacer presencia, hermano. El internet no tiene la capacidad que tiene el creyente presente. Sus palabras por el aire no tienen la autoridad que tiene usted allá. Porque cuando usted se mueva allá, mueve el reino de Dios con usted. No es lo mismo. 1% de Japón. Y de ahí para abajo, un montón de lugares están en menores cantidades. Así que, hermano, falta muchísimo para servir que el reino a toda criatura. Bastante. ¿Sí? Es lo mismo, mire, estamos viviendo en un tiempo, han pasado más de 2000 años de que el apóstol Pablo vivió, bueno, según su contexto, el Espíritu Santo lo llevó a desarrollar la doctrina de la gracia, pero como usted exponía, indudablemente tuvo una lucha hasta el final de sus días con los movimientos judaizantes. Y de alguna u otra manera, la iglesia en este tiempo que estamos hoy día, ya se ve mucho simbolismo judaizante dentro de sus iglesias. La bandera y ya incluso están empezando a ocupar simbología judía dentro de sus templos. Yo quisiera preguntarle esto, mi hermano, si entrara el apóstol Pablo a cualquiera de estos templos en este siglo, si estuviera presente, yo creo que tendría una actitud semejante como escribe Gálatas, ¿cierto? Ahora la pregunta, ¿usted por qué cree esto, hermano Rodrigo? ¿Es porque en la iglesia hay una falta de conocimiento de Cristo? No, hay una falta de conocimiento del nuevo pacto, hay una falta de conocimiento de la gracia y hay una falta de conocimiento de la ley de Cristo. Por eso, no puedes cumplir lo que no sabes guardar o no puedes entender lo que no sabes hacer. Entonces, esos son los problemas, hermano. O sea, hay un trabajo que hay que hacer todavía. Grande. Y ustedes son mensajeros de este mensaje. Amén. Y acá un servidor para servirles. Bueno, Felipe es otro servidor y los hermanos que han estado capacitándose han sido servidores. Así que están listos para compartir eso con ustedes. Y decirle que esto necesita la iglesia, lo necesitamos nosotros. Necesitamos entrar en un camino de gracia que no es libertinaje para nada. Es entender cuáles son nuestros mandamientos y ordenanzas. Pero, ¿cómo voy a amar a Dios si no sé lo que tengo que guardar? ¿Amén? Me gustaría hacer una oración, hermanos. Quédense sentados ahí, inclinen su rostro, por favor. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo, por tu bendita palabra, por los siervos y siervas, ministros y ministras que están acá esta noche. Señor, que esto haya sido plantado en buen campo, Señor. Y te pido que dé fruto a 100 por uno, Señor. Que tengan sabiduría, discernimiento, entendimiento, Señor. Y que les des autoridad y revelación, Señor. Que esto abra su conocimiento y se abra su mente para que hoy tu palabra sea vista con ojos distintos, con ojos de gracia, con ojos del nuevo pacto, con ojos de reino, con ojos, Señor, de algo que es muchísimo mayor y mejor lo que tú nos has dado. Te doy gracias por las horas, por los tiempos que han sacrificado para servirte a ti, porque hoy, Señor, tu palabra ha sido sembrada en cada uno de nosotros
Y te damos gracias, Señor, para que el Espíritu Santo nos guíe, para revelar y compartir esto a muchos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga su vida, mis hermanos. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por venir. Que esto sea de gran bendición para muchos. Amén. Atesórenlo. Está todo grabado. Así que Dios los bendiga. Dios bendiga a los pastores también de que pudieron venir el día de hoy. Se lo agradezco de corazón. Y también a nuestro hermano que está representando a nuestro pastor Esteban Tolosa. Que Dios le bendiga en gran manera. Y a la iglesia, Dios les bendiga en gran manera. Amén. Sigamos firmes y adelante en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga.